Buenos días. Bueno, gracias Tito, justo salió, pero después le agradezco en persona. Hace varios años que él me está invitando, concretamente desde la pandemia, entablamos una relación más que nada digital, digamos, pero las redes permiten esto y desde ese momento que me está invitando, que yo también antes me Meneca se llama la señora que me entrevistó, muy hermosa la charla. Bueno, yo vengo a presentar este libro que se llama La extensión de un deseo, con el privilegio también de que esté aquí Rodolfo Chaif, que lo presentó en marzo en Curuzú, después también lo presentamos en Corrientes, Capital, así que este año viene, yo le llamo en chiste la extensión de un deseo tour. Viene recorriendo el libro, porque creo que todos los que estamos acá hacemos esto con pasión, con ganas, pero hay que empujar los libros si ya no nos pertenecen para que sean conocidos. Este es mi 10º libro, yo soy curuzucuateña, pero vivo desde los 18 años fuera de Curuzú y concretamente hace 17 fuera de Argentina. Así que eso me permitió publicar varios libros en distintos países, Italia, España, Francia y también en algunos... Por favor, silencio, gracias. También en algunos lugares de América Latina y concretamente en Uruguay, que es donde vivo hoy. No es habitual para mí tener que presentar sola un libro, así que básicamente lo que voy a hacer es leer mis textos, que es lo que me interesa que llegue, y algunos comentarios muy breves. Entonces, para empezar, leo la contratapa de un largo epílogo que escribió una gran poeta uruguaya que se llama Mariela Nigro. Este nuevo libro de Carolina Zamudio explicita una escritura del yo que supera la mera autorreferencia y lo confesional para registrar una auténtica experiencia poética al instrumentar su discurso con todos los insumos que provee la escritura literaria, desde la memoria a la autoficción, desde el flujo de conciencia y la ensoñación a la reflexión filosófica y la autopoética. Con todo ello despliega su emocionalidad y su potencia del decir como bajo el poder de un mantra, al tiempo que efectúa una labor de observación y análisis tanto de su actividad onírica como de su actividad reflexiva, razón y numen, consciente de la realidad y la mano que la registra, o levitando sobre esa realidad, la poeta escribe entre la vigilia y el sueño, la verdad y la versión, el exceso y la templanza, y entre la penumbra y la luz, como un árbol. Aprovecho a decir que tengo un libro anterior de prosa poética también como que se llama La timidez de los árboles. Recién Norma García, que tiene un grupo de lectores en Curuzú, me contaba que lo leen. Bienvenido, Romy. Que lo leen de vez en cuando. Y ese libro, la particularidad que tiene es que tiene como más, creo yo, cercanía con los lectores, porque recoge un poco experiencias de infancia, con personajes particulares. Y este libro, que yo creo que es como el hermano menor del otro, en el sentido de que fue posterior y es mi 10º libro, creo que lo dije ya, como que busca un nivel de abstracción mayor, en el sentido de que yo me planteo, primero como escritora, y a posteriori se lo plantea la voz poética, intenta hacer una reflexión también sobre el poema. Me gusta hacer esa diferencia. El poema es la pieza concreta, lo que uno escribe, y la poesía es el género. Entonces está bueno decir que el producto poético final es poema y la poesía es el género, como lo es la narrativa y demás. Pero bueno, vamos a lo que vinimos y a compartir estos textos y nada, ojalá que algo de lo dicho les resuene. El mundo es solo uno. Quedarse a vivir en un instante, eso busca el poema. Es tan bello este lugar que dan ganas de quedarse a morir aquí, sé yo un día decir.
Todo fue dicho, el mar, el viento y el cielo, pero estos sentidos son propios. Una barda anuncia la anchura de un mundo. El mundo nunca es inhóspito, es solo uno, y sucede dentro. Escribo el cielo cuando sueño nubes, inauguro el viento al respirar, el mar vive dentro de mis ojos. La poesía es un don prestado, y todo lo que no sea propio se cuida más que a nada o a nadie. Presiento cataclismos en la mudez. De tanto decir siento, nos quedaremos mudos, o no llegaremos realmente a decir nada. Pero está la maravilla en la mirada debajo de la piel. El desierto es otra cosa, inunda su arena en la luz de un mediodía. No llegaremos a remontar una época hasta hacer recuerdo, solo una cita. Esta sal del tiempo, esta calidez de la quietud, el ojo piensa, el pensamiento ve, la mano toca, escribió Octavio, quizá entre sus propios estruendos. Esta manía de escribir la paz por cataclismo, eludir mentiras, porque pasamos mucho tiempo intentando ser nosotros mismos, fuera y dentro del poema. Desde la fuera, la voz propia que es solo y sí existe a expensas nuestras. ¿Y por qué decir lo que el ojo toca al pensar mirando? Perseguir el don prestado, que aunque se tenga, se pierde una vez se siente propio. Cuando sonó la alarma, soñé que me llamaba por teléfono a mí misma. Con ese ánimo salgo a veces a la vida, dándome órdenes. La dicha es la libertad detrás de cada historia, de cada una que este yo escribe como personaje de sí mismo. Bueno, muchas gracias. Algunas consideraciones simplemente. Todos estos textos, que son 29 en total, más el epílogo de esta poeta uruguaya, en general tienen una cita de algún poeta, narrador, pensador, artista plástico, en fin, filósofo, gente que está presente en mis lecturas. No es que yo sea especialista en ellos ni nada menos, pero en general son personas que me acompañan mientras estoy escribiendo. Entonces es como que yo dialogo y de forma muy atrevida, incluso me atrevo en algunos momentos a contradecirlos, porque creo que es un poco el mecanismo que tenemos cuando leemos, ¿no? Leemos algo y nos resuena, o si no decimos, no estoy de acuerdo, ¿qué estás diciendo? Y eso es muy constructivo, ¿no? En el sentido de que nosotros vamos desarrollando nuestro propio pensamiento, criterio crítico, incluso una postura ante la poesía, ante la creación, ante la narración. Hoy fue una mañana muy rica, creo, porque escuchamos poesía muy breve, después escuchamos narrativa, escuchamos cuentos, pero también escuchamos letras de canciones, o poemas para hacer canciones. Y una de las cosas en las que yo creo es que la poesía, la literatura en general, pero la poesía en particular, tiene que tener una musicalidad particular que haga que sea propia de una persona y no de la otra. Así que, bueno, creo que todo se va sumando esta mañana como un ladrillo sobre otro. Demasiados pájaros tapan las voces posibles. Atrás, en la casa del bosque, siempre hay voces que parecieran estar de fiesta. Podría decir que son reales, aunque no estoy segura. Atrás, en esta casa llena de pinos que se ramifican en mí, alguien siempre me habla, audible o no. Los oigo a su tiempo o todos a la vez. Les presto demasiada atención, la que merecen. Incorregible es ser siempre uno mismo. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, resumió Rosario. A la vez el mismo, inquietar los sentidos, pero no ya los propios, sino los del lector. Hay un camino de piedras a la hora dorada con el que puede construirse una escalera.
Hay muchos, demasiados pájaros que tapan todas las voces posibles. Los fantasmas callan ante el canto de las aves. Todo se detiene en ese instante, asciende algo que no se sabe bien a dónde lleva. El aire es espeso, como el baño de luz final de la tarde al que llamamos crepúsculo. Quisiera nombrar las cosas por primera vez como Vallejo, ser parte de esta época en el delirio lúcido de Marosa, pero apenas miro algo y siento. Sigo paciente a tientas, escudriño. Una mujer una vez a través de otra me dijo que un día sería capaz de subir el muro más alto para saltar hacia el otro lado y seguir, siempre seguir. Pero me mantengo de este, mientras lo demás es lo que trepa, y todo lo son otros, árboles, pájaros y luz, los que remontan un tronco para ofrecerme el espectáculo rotundo de la tarde, y me adormezco, plácido en los bordes de mí misma, ya a punto de salir de allí. En el centro de la fiesta no hay nadie. En el centro de la fiesta está el vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Por supuesto, Juarros, soy la quietud de este cuadro, el sigilo repentino de los seres todos, una partícula, un soplo, unas manos que ofrecen algo que nadie ha pedido. Bueno, justamente les hablaba de esto de reflexionar sobre la escritura, ¿no? Yo soy periodista y hace varios años ya, 12 en concreto, que estoy bastante... hoy es el Día del Periodista, sí. Así que bueno, es la celebración. Y decía que, bueno, nada, la vida me permitió poder dedicarme a la literatura, que era lo que yo quería hacer, por eso estudié periodismo. Lo que pasa es que, además de soñadora, siempre fui muy práctica y no me sentía con alma de docente, y lo que decía es que si estudiaba filosofía y letras probablemente terminara como docente, y no tengo ni carácter ni paciencia. Después uno termina enseñando humildemente algunas cosas. Bueno, me fui. Entonces decía, hace 12 años que estoy bastante profesionalmente, digamos, dedicada a la literatura desde distintas ramas, y entre otras escribiendo. Entonces, bueno, esta última frase de este poema que dice, unas manos que ofrecen algo que nadie ha pedido, tiene que ver con que nadie nos pide que hagamos una obra, una escultura, escribamos un poema, y en general ninguna manifestación artística, pero así todo creo que hay que perseverar, seguir, acompañar a los libros. Ayer viajé 700 kilómetros desde Montevideo manejando sola, y bueno, nada, hoy vine con la comitiva de las chicas de ASIAC hasta acá, y es parte de difundir el trabajo y de tratar de, así como el jueves pasado estuve en un liceo de Montevideo con chicos de 15 años, y creo que son todas instancias que tienen que ver con eso de ofrecer algo que nadie ha pedido. Que me crezcan ramas y escribir la proeza. Es el follaje de la noche quien nos retira de lo soñado. La vida se mueve en las ramas, tras los géneros de una ventana, y no hay que dejarla ir. Saltar, traspasar, correr. Se nace llorando para no dar pánico a quienes nos reciben en el mundo. Se muere en silencio, quiero creer. En medio, las casuarinas o un álamo, en el azar desbandado de los paisajes personales. No me canso de escribir la infancia, porque la infancia fue siempre apacible, como no lo fue nunca rumiar. Un juego de naipes, una plaza y unos árboles que eran tan inmensos como lo son hoy. La vida no siempre da suficiente perspectiva. Dormir
era sumirse en la intensidad alucinada de espejos, como callar, por no tener aún las palabras justas para nombrar cavilaciones. La infancia fue apacible, lo reitero para convencer, pero había que estirarse para tocar las ramas más bajas, y ni siquiera así. Nunca seremos un árbol hasta ser nada o ser finalmente todo. Nunca podremos estirarnos lo suficiente para llegar a ser rama y a la vez raíz, hasta que lo hagamos a pesar nuestro, y entonces será mejor porque ya no podremos escribirlo. La ansiedad anticipatoria ante el fin de la vida es condena para el ser consciente. Por eso enmudezco ante los árboles, les reclamo su estirpe vegetal y primigenia. Quiero que me crezcan ramas en sueños y escribir la proeza. Viva, renacer en Di Giorgio y su savia, o simplemente dormir y que suceda algún prodigio que me brinde una verdad nimia provisional. Bueno, y acá creo que a mí no me gusta explicar los poemas, jamás los explico, pero esta es una circunstancia particular porque estoy presentando este libro. Yo creo que a lo largo de todos los libros que escribí, una cosa que está siempre presente es como la falta de certezas, ¿no? Porque el día que uno piensa que tiene certezas, ya no tiene sentido seguir viviendo, o por lo menos relacionarse con el mundo, porque uno ya sabe todo y ya está. Entonces, a medida que más escribo, más incertezas tengo. Entonces, en este libro, entre muchas otras cosas, que bueno, Rodolfo cuando lo presentó en Curuzú lo marcó, sobrevuelan estas cosas, ¿no? El paisaje, por supuesto, la trascendencia que está acá presente, el árbol, la figura del árbol que me persigue como si hubiera nacido en la Patagonia, en la montaña rodeada de árboles, pero bueno, sí, están los árboles de mi infancia. El espinillo, sí, por supuesto que hay un montón de árboles, pero digo, es una presencia tan fuerte que, bueno, nada, en fin, en todos los libros están. Y como ven acá, surgen nombres propios o apellidos que son de estos artistas que le conté al final del libro, para quien se quede con el libro y lo pueda leer. Está toda la lista de los nombres incluidos y bueno, entonces ahí se aclara, digamos, en el caso de que haya solo nombres de pila. Y aprovecho también para quienes no me conocen, porque algunos no me conocen, varios diría, para leer la mini biografía que decidí incluir en este libro, porque siempre las biografías son unas cosas muy pesadas, en las que se ponen todos los títulos de los libros, bueno, en fin. Entonces fue algo muy breve y que hable la poesía. Nací en Curuzupatiá, Argentina, en 1973. Estudié periodismo y comunicación, pero la literatura es mi destino. Viví y trabajé en Buenos Aires, Abu Dhabi, Ginebra y Barranquilla. Llegué a Montevideo, el último puerto, hace 7 años. Tengo dos hijas y algunos libros. La poesía es mi casa. No sé cómo voy con el tiempo, creo que tengo un ratito todavía, ¿no? Ya me avisarás. Bueno, ustedes si se aburren también me avisan, porque la idea es que hacemos un buen rato. Bueno, acá alguna aclaración antes de leerlo. Sigo con la disquisición esta de para qué la literatura, por qué lo hacemos, por qué la poesía. Y bueno, creo que en realidad me gusta la frase con la que empieza el poema que dice: el yo narrador es un impostor. Porque nosotros, no digo que mintamos cuando hacemos poesía, porque creo que la verdad y la transparencia tienen que ser nuestro norte, más allá de los artilugios que nosotros podamos poner para buscar un producto que tenga un fin estético determinado. Pero yo creo que somos impostores mucho antes
Porque nosotros nos contamos el relato de nuestras vidas y siempre somos unos cracks, por supuesto, porque las partes malas o las que no nos gustan las omitimos o las contamos a los íntimos o nos contamos nosotros frente al espejo cuando nos autoflagelamos o a la noche cuando tenemos insomnio pensando en todas las barbaridades que hicimos. Entonces ya partiendo desde ese punto somos impostores porque nos vamos contando un fragmento, lo que nos gusta, lo que nos queda, y creo que en un hecho artístico eso es aún más intensificado, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es la belleza, y a pesar de que en este libro, por ejemplo, se indaga sobre la muerte y un montón de otras cuestiones, no es un libro absolutamente luminoso, creo que igual hay un poco de esa triquiñuela de querer hablar solamente de lo que nos conmueve y dejar de lado otras cosas. La verdad de los poetas. El yo narrador es un impostor. Se cuenta el trozo de historia que recuerda del sueño que creyó tener, de la vida que se narró vivir. 23 pares de cromosomas conforman un ADN. Lo acaba de soñar la parte del cerebro que controla lo que hace esa parte del cerebro en una historia onírica demasiado ordenada para ser cierta. Salto de la cama, huyo de ella, a oír que dice esta noche el viento. Todo es misterio en el destino que ya está trazado. Inútil ir por su trama, intervenirlo. Tanto azar en medio, tanta magia recóndida. La eternidad de los muertos dura mientras se le paga con memoria. Se entendió sin Borja. Solo un necio no sabrá que muere un poco por no estar viviendo, consciente. Es un reto, ese camino de perpetuidad entrecortada por la vida, por la existencia verdadera, solo podrán responder los que no están. Yo creo en la verdad de los poetas que ya son árboles. ¿A quién puede importarle la inmortalidad en el trance de ir sumando hora tras hora con esfuerzo? La noche, la noche, la noche. En ella los minutos pesan más que una hora del día. Hay un silencio desolado. Cada trazo de la casa gime. Más adentro aún se guarece el aliento en su propio espanto. Lo escribió un yo de esos que se llevan en las mañanas de domingo. Una luz cálida de otoño entraba por los géneros de una cortina. Detrás, un campo verde rebosaba nuevo ciclo. Te doy un largo lienzo de noche y verás que con él construyes 1000 retazos de días. Hay árboles que nacen para ser bosque y otros que son un bosque sin saberlo, nos dijo dulcemente Morábito. Quizá no se pueda dormir porque algo indecible quedó inacabado. La incógnita nos mantiene vivos y soñando lo que se escapa. Bueno, como les decía, yo tuve la suerte de presentar este libro en varios lugares, los que les dije, pero además Montevideo, y hay algunas otras presentaciones previstas de acá a fin de año. Y entonces es interesante porque uno va sumando como las críticas o los comentarios o las observaciones no solo de los lectores, sino básicamente también de los críticos, ¿no? De las personas que leen los libros para hacer una reseña en un medio gráfico, en televisivo, radio, en fin, o incluso aquellas personas que van presentando los libros. Y bueno, una de las cosas que sí sabía, pero fue bastante resaltada por esta gente, es la presencia de lo onírico, ¿no? Como que sueño y vida se van entrelazando. Y a mí me gusta, esto no es una idea mía desde ya, bueno, de hecho, probablemente el 90% de las cosas que diga son cosas que las leí o las incorporé de otras personas. A mí me gusta pensar que nosotros tenemos como dos vidas paralelas, ¿no? La que sucede en el estado de la vigilia y esa que sucede en sueños que
puede ser tan rica como la que vivimos. De hecho, hay gente, yo, por ejemplo, que tenemos diarios de sueños, y eso creo que puede ser muy iluminador para nosotros, porque ahí estamos, creo que lo digo en alguno de los textos, ahí estamos absolutamente expuestos, sin ninguna de las censuras que nos ponemos en el día, sociales, en fin, de crianza, de un montón de cosas. Entonces este libro también juega mucho con eso, ¿no? Con mezclar sueño, vigilia, pensamiento, fantasía, realidad. Aparecen mis hijas que no necesariamente dijeron lo que yo dije que dijeron. Pero bueno, ese creo que es un poco el juego de la literatura, ¿no? Este libro fue escrito en 2 años. Eh, y yo lo iba escribiendo a medida de que iba pasando la vida. Entonces contaba que en el medio yo hacía mermelada, porque tengo 3 manzanos adelante en mi casa, las cosas que me iban inquietando, las lecturas que iba teniendo en ese momento, cómo se intercalaba la vida. Entonces, por ejemplo, la poeta uruguaya que escribió el epílogo decía que es un libro que tiene por momentos mucha calma, pero por otros como un ritmo muy acelerado, mucha ansiedad, porque es bueno, como uno más o menos vive la vida, o a lo mejor en mi caso que yo voy pasando bastante de un pueblo al otro, entonces eso se cuela un poco por la voz poética, ¿no? Bueno, y en ese sentido, eh, también yo cuento acá algo que yo leo mucha narrativa para ser poeta, la verdad que leo mucho más narrativa que poesía, quiero confesar. Y a veces me pasa que los personajes de cuentos se me cuelan o son como, no sé, para mí los personajes de cuentos forman parte de mi vida, no sé, acá lo hablábamos con Rodolfo, ¿no? Emma Suns, que es un cuento de Borges y es un personaje que a mí me encanta. Eh, bueno, no me quiero extender con eso, pero de verdad que yo tomo esos personajes como si fueran, porque a lo mejor me increparon o me marcaron más que un montón de gente que uno conoce y pasa por la vida, nada, como una anécdota. Bueno, y por ahí va este poema en prosa también. Alguien sueña a través de mí. El premio es soñar, el consuelo, vivir, vivir para contarlo. Contar es un trabajo no siempre remunerado, se paga con oídos. Hay alguien por detrás de mí que no deja de mirarme. Escribió Gabo que le dijo Neruda. No despierto, Frau Frida, sueño con ella, o es ella quien sueña a través de mí. Todo, absolutamente todo, fue ya escrito. Queda solo el cómo. Callo y miro dentro. Busco inmensidades mientras me pierdo en pensamientos que no deberían concernir. Solo importan las nubes, la mudez de los pájaros a la noche, el agua que corre no importa cuándo, la respiración que continúa de párpados cerrados. Hay quienes cierran los ojos al cantar, quienes los cierran para pensar, y aquellos que lo hacen para buscar un recuerdo, casi todos para el amor. Hay ciudades como aves migratorias, mudan para volver así, y personas que cambian de ciudad como de vestidos. Hay tantas Frau Fridas como flores, debieron haberlas plantado. Hay mujeres sabias y hombres que nacieron para ser madres. Soñé con esa mujer que sueña, Frau Frida, si supieras, vives en un cuento, lo escribió un hombre. Alguien debería salvarte de la condena de vivir en él. El mundo es ancho y largo como una calle de pueblo y aún es desolado. Por eso buscamos también rescatar la belleza en la ensoñación. Algunas mujeres, como tú, ven algo más allá y siguen alquilándose para soñar. Tres minutos. Dale. Bueno, entonces no hablo más y leo el último texto, que es justamente la extensión de un deseo. Hay que cuidar a las palabras como a los hijos. El de la madre tampoco es un trabajo,
ni siquiera un título. En eso se parece a la poeta. Es una vocación de la que, como muchas, una se va apropiando con el tiempo. La maternidad es un largo diálogo en el que se intercalan preguntas, mudez, gozo, asombro. La oscuridad es un exceso de luz, escribió Negroni. Que nadie sabe de maternidad menos las madres, es cosa sabida, ni hasta dónde llega. ¿Qué idea tiene el sauce de la longitud de sus ramas? Cobijar en libertad a un hijo, fuera de una, es una abstracción. Algo queda a merced del azar. La poesía va en el otro sentido. Un poema es un hijo que nace huérfano y busca siempre incierto una casa. El lector. De la fiebre a la sequía de palabras, la literatura es siempre un compás de espera, del momento, y se refundan las paredes de la casa como se vuelve a erigir un mundo. No, el poema no es un hijo, es solo un puente, la extensión de un deseo. Algunos necesitamos hacer para ser, no solo el amor, el camino, el aire, el agua o el viento, la escritura y el llanto, la risa amplia, las 1001 noches, los días, y darle a todo un significado. Pensar, 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 dudar de lo que se piensa. La madre es lo intuitivo, la maternidad lo racional, pero el hijo es certeza. Tengo una vieja puerta en la cabecera de la cama, un muro de contención, un muelle, los durmientes de una vía, o solo un lugar por donde asciende el deseo, la vida misma, algo de carestía, pero sobre todo abundancia. Mil gracias.